Iglesia Bautista Emanuel, abrazando al mundo con su amor. Bien, hermanos, el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias a Dios porque nos podemos reunir en este hermoso lugar, preparado para nosotros. Es de Dios, es la iglesia de Dios, es la casa de Dios, pero Dios ha hecho un lugar para nosotros. Y eso es una realidad en nuestras vidas. Dice la Escritura que Jesús se fue a preparar lugares para nosotros. Qué abrumador suele ser a veces nuestras realidades, las batallas, los conflictos, las pruebas, las luchas que hay en nuestra mente, en nuestro interior. Pero pensar que Dios preparó un lugar aquí para nosotros, que es su iglesia, y lleva algunos siglos preparando un lugar para nuestra eternidad, nos da una paz. Nos da una paz. Que Dios está construyendo algo especial para el resto de la eternidad. No hay nadie que esté pensando tanto en nosotros como Dios mismo. No hay nadie que está pensando tanto en nuestro bienestar, en nuestra seguridad, que Dios mismo. Hermanos, nosotros no estamos aquí solo porque venimos a la iglesia, estamos aquí porque Él creó la iglesia para adorarle y para amarnos en intimidad. Y ahora está creando un lugar para ti. Eso es suficiente para sentirnos como mínimo sobrecogidos, amados, atendidos, inspirados. Vamos a saludar a algunas personas que están aquí. Sé que la señorita Melina Soto está con nosotros. Bienvenida. Welcome to the church, Melina. Te saludamos. Sé bienvenida. Saludamos a las personas que están aquí con nosotros, que disfrutaron también el día de ayer en el tiempo para parejas. Quiero reconocer de manera especial a todo el equipo que estuvo trabajando durísimo para hacer realidad todo lo que gozamos hoy y disfrutamos. Así que muchas gracias a todos. Le voy a pedir a los niños que por favor se pongan de pie y acompañen a nuestros maestros a la escuela dominical. Sabiendo por fe que este es un momento de instrucción, es una batalla contra la ignorancia la que llevan nuestros maestros, contra la incredulidad. Respaldémoslos, porque Satanás quiere esa semilla que está siendo sembrada, anularla. Vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 2, capítulo 15, versículo del 19 al 22. Vamos a ir a el segundo libro de Samuel y nos vamos a encontrar con una historia que le ha dado título a nuestra serie, cuando el honor permanece. Y es algo interesante pensar en que el honor es una necesidad en nuestras relaciones personales. Es una relación, el honor, que es vital para nuestras vidas. Segundo de Samuel 15, del 19 al 22. Y antes de leerlo, quiero que tenga estas preguntas en mente. ¿Qué haces cuando el ministerio que amas te pide sacrificios
que no estaban en el contrato inicial. Sigue sirviendo con la misma excelencia cuando el líder que te inspiró está pasando por una etapa oscura. ¿Eres capaz de marchar en la retaguardia para cuidar del equipo? Vamos a leer 2 Samuel, capítulo 15, versículos del 19 al 22. ¿Ya lo encontró, hermanos? Y dijo el rey a Itaí Geteo: ¿para qué vienes tú a mí también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste, y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y el Señor te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Itaí al rey diciendo: vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviese, ahí estaré, ahí estará también tu siervo. Entonces David dijo: Itaí, ven pues y pasa. Y pasó Itaí Geteo y todos sus hombres y toda su familia. Palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Alinea nuestros pensamientos con tu verdad. Enséñanos, escudriña nuestro corazón y alienta nuestra fe y corrige, Señor, nuestras vidas a la luz de tu palabra inspirada. Habla, Señor, que tu pueblo escucha. Mis amados hermanos, ya nosotros venimos de una escena difícil. Absalón, el hijo del rey David, había pasado mucho tiempo en secreto, alentando y socavando la autoridad del rey con su pueblo y hablando al corazón de su pueblo y minando la autoridad del rey. Y es interesante la decisión que toma David en esta circunstancia. Porque David era un hombre que era fuerte en combate y que no tenía miedo a pelear por el honor. Sin embargo, la decisión que David toma no es la misma decisión que lo vemos frente a Goliat, ¿recuerda? Goliat insultó el nombre de Dios, el nombre del pueblo, y eso fue suficiente como para que un pequeño pastor enfrentara a un poderoso gigante. Cuando el honor de Dios a los ojos de David fue socavado, David peleó contra el gigante. Pero aquí el escenario tiene diferentes atenuantes. Aquí el honor que ha sido socavado es el del rey. El oponente es su hijo. Y potencialmente el daño que el pueblo sufriría sería devastador si ambos se enfrentaran. Y eso nos deja varias conclusiones iniciales sobre el tipo de liderazgo que nos enseña David aquí. Nos enseña que cuando es nuestro honor, de una forma burda, de una forma irrespetuosa, de una forma incluso mentirosa, cuando es nuestro propio honor el que se ve afectado,
no es la misma reacción, porque nosotros sabemos lo que Dios dice de nosotros. Y es interesante que en el liderazgo dejamos que Dios hable y que el tiempo ponga en su lugar ciertos argumentos. Pero lo que más amo de esta historia es la forma en que David puso por encima de sus propios privilegios y su propio honor la seguridad y el cuidado de su pueblo. ¿Sí se da cuenta de eso? Al evitar una confrontación, David cuidó de su pueblo. Muchos de nosotros, de cierta forma, somos bendecidos cuando evitamos confrontaciones por bien de las personas a las que amamos y a las que servimos. A mí me gustaría profundizar en esta historia tomando en cuenta una de las declaraciones sobre la vida de David que pesan más en 2 Samuel capítulo 12, versículo 10. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Heteo, para que fuese tu mujer. Nosotros sabemos en la historia que cubrimos en los miércoles que David actuó mal. Actuó mal y sabía que eso iba a traer consecuencias. Y esas consecuencias fueron profundamente establecidas cuando el profeta Natán le dijo: la espada no se apartará de tu casa. Y cuando nosotros vemos a David manejar esta situación, podemos admitir que esto está en el pensamiento y en el corazón de David. Que lo que está enfrentando ahora también, de cierta forma, es el resultado de decisiones pasadas que no manejó bien, que su pecado lo alcanzó. Una de las cosas que más miedo le puede dar a una persona, una de las cosas que más sacude el liderazgo, tanto dentro de la iglesia como dentro de la familia, es que nuestros pecados nos alcancen. Cuando nuestros pecados nos alcanzan es devastador. Cuando Dios expone y saca a la luz el pecado, es devastador. Y David sabía que esta situación estaba ahí. Hermano, David no se arrepintió en 5 minutos cuando Natán lo confrontó. Esto tardó probablemente más de un año. Hay mucho trecho entre lo que David hizo, la forma que actuó con Betsabé y el resultado del arrepentimiento y del Salmo 51 y el Salmo 32. Hay un periodo largo allí. David no fue el hombre que prontamente se involucró en la restauración, y el reino asediado de David ahora le está pasando la factura de pronto en un grado menos intenso que con Saúl, cuando se involucró de una forma inapropiada en lo que Dios le había pedido que no hiciera. Otro contraste interesante es el contraste que podemos ver en el liderazgo entre el extraño y el hijo. Si nosotros leemos bien la historia y vemos a Itaí, nos estamos dando cuenta que es un extranjero. Pero no es cualquier extranjero, es el hombre que viene del pueblo de su enemigo más memorable. Viene de Gad y de ahí era el gigante Goliat.
La persona que le ha hecho daño a David es la persona de la que menos él esperaba el daño. Le ha pasado en el liderazgo tanto de la familia, de la iglesia, laboral, que la persona de la cual usted esperaba mayor respaldo, mayor cuidado, es la persona que mayor efecto tiene al dañarlo. Porque entre más amamos, somos más vulnerables. Porque amar también es confiar. Y cuando no hay honor en esa relación o cuando el honor empieza a desvanecerse, las relaciones comienzan a tener este tipo de dificultad. Y ahora, del inesperado, del extranjero, del pueblo de su archienemigo, aparece la provisión. Y esto, si usted lo ve en la revelación progresiva, de lo que hablábamos hoy en la mañana, Jesús lo ilustró de una manera superlativa en la parábola del buen samaritano. Pasó al sacerdote, vio el dolor y la necesidad, ¿y qué hizo? Siguió de largo. Pasó el levita, vio la necesidad y siguió de largo. Y un extranjero, un samaritano, la parte opuesta de los judíos, es el que viene, lo levanta, lo socorre y cuida de él. Y sí, nos enseña de que hay personas que nos aman sin saber quiénes somos. Pero lo que más enseña esto es que Dios no nos olvida cuando estamos necesitados. Y la provisión de Él probablemente viene de los lugares más inesperados para recordarnos que Dios eligió a lo vil y despreciado de este mundo para avergonzar a los sabios. A mí me gustaría que pudiéramos ver algunas cosas sobre el liderazgo, porque yo creo que todos somos líderes en algún nivel. Hay esposos aquí que están liderando a su esposa. No significa que lo estén haciendo bien, pero están liderando. Hay esposas que están liderando las finanzas del hogar, están liderando a sus hijos. Hay hijos mayores que están liderando a los menores. Hay menores que están liderando en su escuela, en su grupo de escuela dominical. Pero todos de alguna forma u otra estamos liderando. Participamos en equipo y nos involucramos y lideramos. Y yo creo que esta historia, que concluye el domingo que viene, tiene algunos argumentos que son necesarios para nuestra necesidad. Leímos que Itaí decidió acompañar a David hasta lo más profundo, mientras David se aleja, mientras David pasa por el valle de Hebrón, todo lo que vimos algunas semanas. ¿Qué nos enseña esto del tipo de liderazgo? Nosotros debemos anhelar un liderazgo de descenso. Normalmente en las pirámides de liderazgo siempre se habla del líder visionario, el estratega, el que piensa, el que aglutina, el que llama, agrupa, pero Itaí nos está modelando un liderazgo que luego va a verse reflejado ya en una cruz más profunda, y es el descenso, la necesidad de liderar bajo la profundidad de los grandes sacrificios para que las personas que amamos y las personas que servimos reciban el cuidado que necesitan. Si usted ve este concepto en Filipenses capítulo 2, versículo 15, se conoce como kenosis. Y es el estándar que Jesús modeló. Descenso, vaciarse, entregarse. ¿Alguien puede leerlo, por favor?
Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 8. Voy a leerlo altos para escucharlo. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí misma, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. También Jesús cruzó el valle de Cedrón. No solo vemos el liderazgo desde la perspectiva de poder, lo vemos desde la perspectiva de servicio, de humildad, de profundidad, de descenso. No está dirigiendo desde una torre de marfil, no está dirigiendo desde el palacio, no está dirigiendo en los tiempos buenos, está dirigiendo desde el polvo, desde el lugar del sufrimiento, desde la necesidad. Muchos de nosotros, cuando pensamos en el liderazgo, se nos olvida de que todo esfuerzo humano, toda carrera, toda hazaña de liderazgo ha sido construida desde la base del descenso, de sumergirnos más profundo, de ir a donde ninguno de los que están ahí no es que quiera llegar o pueda llegar, sino que nosotros entendemos que es nuestra responsabilidad ir y hacer. Al final, el liderazgo del reino no se trata de quién llega primero, sino de qué tan profundo podemos ir. Cuando nosotros vemos la historia de la iglesia y pensamos en el Nuevo Testamento, cuando nosotros pensamos lo que hizo la primera generación, esta generación apostólica, esta generación que sufrió las persecuciones, que vivió el tiempo de la escasez, y vemos lo que estaban dispuestos a hacer, el nivel de intensidad al que estaban dispuestos a vivir conforme a la palabra de Dios, no podemos nosotros pensar que el liderazgo cristiano, el liderazgo de servicio, es un liderazgo que busca renombre y que busca posición. Es un liderazgo que probablemente perderá el nombre y perderá cualquier tipo de posición o de privilegios. Cuando nosotros leemos en Hebreos capítulo 11 el pasaje de la fe, donde vemos esta galería de hombres extraordinarios, termina el escritor diciendo que en esta carta anónima que hay personas que no son mencionadas aquí, que las personas, que el mundo no es digno de ellos. Gente anónima, gente de la cual no se habla, gente que sus nombres se perdieron en la historia, pero su esfuerzo y su sacrificio es recordado por Dios, es honrado por Dios, y eso es lo que cuenta. Muchos de nosotros, cuando pensamos en liderazgo, creemos solo que va referente a lo que alcanzamos y a lo que logramos. Nuestros matrimonios serán más eficaces si nuestros cónyuges ven qué tan profundo podemos sumergirnos por ellos para servirles. ¿Se imagina que la siguiente conversación familiar sea el reconocimiento de su cónyuge agradeciéndole por lo profundo que usted se ha sumergido por él o por ella? El liderazgo no pone límites para las inmersiones, las abraza. ¿Cuántas veces usted se ha sentado para pensar en todo lo que su esposa se ha sumergido por usted? ¿Cuántas veces se ha sentado para pensar todo lo que su esposo se ha sumergido para usted? Si esa conversación aún no se ha tenido en casa, es probable que tus inmersiones son de muy poca profundidad. Volvamos a nuestro texto.
Después que David vio la calidad del servicio de este hombre, de la disposición de este hombre, lo hizo partícipe de sus desafíos. Cuando David entiende lo que va a hacer él, de que lo va a acompañar, que va a estar con él, ahora lo hace participar en sus desafíos. Nosotros todos los que estamos aquí nos gusta decir, bueno, si a Cristo lo persiguieron, ¿qué somos nosotros? ¿No? ¿Sí o no? Nos gusta, como una frase de esas, frases hechas, frases de autor, de esas de las que posteamos en Instagram o en Facebook. Si a Cristo lo persiguieron, si a Cristo lo rechazaron. ¿Cuál es el problema, hermano? El problema está que nosotros sabemos que a Cristo lo persiguieron, que a Cristo lo rechazaron, pero muchas veces queremos desarrollar un liderazgo de no identificarnos cuando hace mayor falta. Por ejemplo, para que usted llegue al concepto más rápido, pueden que hayan personas que se avergüenzan de su cónyuge, pero no ha llegado un momento donde eso tiene que exponerse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque probablemente está en un escenario familiar, conocido, donde todo está normal, pero, por ejemplo, si le pide que vaya a una actividad del trabajo, se lo piensa dos veces, porque dice, yo no quisiera ir con él, no quisiera ir con ella. Eso es una respuesta instintiva a algo que está en nuestro interior. No se identifica. Itaí se identificó con la causa de David en el momento más difícil de esa etapa. Llegó en un momento profundo y David lo hace participar, después de conocer hasta dónde él estaba listo para posicionarse, lo hace participar de él, lo hace participar del plan. En el Nuevo Testamento nosotros no vemos nada diferente. Todo lo vemos en una exposición superlativa en el liderazgo. Pedro, ¿qué hizo en el momento de más agonía? Lo negó. Los otros 10, ¿qué hicieron? Lo negaron también, porque de pronto Pedro era el nombre más relevante, del que esperábamos más, pero el resto estaba afuera también, incluyendo a nuestro querido Juan. No se identificaron en el momento más difícil. A partir de ahí, y que hay una restauración en la playa y Jesús los perdona y Jesús les pide esfuerzo, lo que vemos nosotros de ese momento en adelante, Josefo, un historiador de la iglesia del primer siglo, cuenta que las formas de morir que eligieron los apóstoles eran las formas más crueles imaginadas posibles, porque aún ni quisieron. Cuenta la historia de la iglesia que Pedro no quiso morir crucificado de la misma forma que Cristo, eligió la forma invertida, todavía más dolor, porque no era digno. Cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento los equipos misioneros que acompañaron a Pablo, cuando nosotros vemos el costo, los sacrificios que tuvieron que hacer durante todo el peregrinaje, cuando nosotros escuchamos las cartas para defender la fe y para defender la pasión de la extensión del reino, estamos viendo líderes que se identifican públicamente como cristianos en los lugares donde más difícil es demostrar liderazgo. Probablemente todos nosotros estamos aquí confortables y nos sentimos confortables en que nos llamen cristianos, ¿no es cierto? Estamos aquí en un ambiente cómodo y si alguien nos dice Dios te bendiga, le respondemos Dios te bendiga. Si alguien pide que oremos, probablemente es muy probable que todos nos sintamos confortables para orar. Es muy probable que si alguien necesita que le demos unas palabras de aliento y esperanza, es muy probable que en este lugar, en un ambiente controlado, querramos hacerlo. Pero el liderazgo se identifica con Cristo y el liderazgo de Itaí se identificó con David en los momentos donde había que pagar un alto costo, un alto precio. Hermano, ¿cuántas veces nosotros nos hemos sentido confortables en nuestro trabajo para cerrar nuestros ojos y dar gracias por nuestros alimentos? Pero aquí, en una reunión, en una asamblea, hacemos una cena, un almuerzo y nos sentimos más que confortables con cerrar los ojos y orar.
Pero en un ambiente donde cuesta, donde es nuestro honor, nuestra reputación o el prestigio, lo que dirán importa, nos cuesta, ¿no es cierto? Y usted dice, bueno, eso es tonto, eso no, realmente no, sí, puede que yo ore con los ojos abiertos, no tengo que cerrar los ojos, está bien. Pero eso está diciendo algo de cómo me identifico en los lugares donde cuesta. David dice, vete con el rey. Absalón ha asumido el liderazgo. Vete con él, síguelo. Es lo normal. Dice, no, si yo voy contigo. Ahora que estás en fuga. Ahora que cuesta. Es ahí donde se prueba el honor. ¿Cuántos de nosotros pueden decir que en el entorno de su trabajo lo identifican a usted como un seguidor de Cristo? Saben que eres cristiano. Ah, pero es que eso es abrir un foco sobre mí. Bueno, ese es el cristianismo que cuesta. Es identificarme y es vivir un liderazgo que refleja mis verdaderas creencias. Es como que usted llega a un lugar, ¿verdad? Y su esposa lo salude a usted como saluda al resto, como si usted fuera uno más. Es como que usted llega a un lugar y usted no puede identificar a quién pertenece. ¿Alguien puede leer Juan 13, 3 y 5, por favor? Juan capítulo 13, versículo 3 al 5, por favor, alguien que lo pueda leer. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y esto nos habla del carácter del liderazgo, de la identidad del liderazgo. Usted sigue siendo el esposo y el cabeza del hogar en su casa, independientemente de cuáles sean los roles que usted está desempeñando. Los roles que desempeñamos no definen nuestro liderazgo. Nuestro carácter define nuestro liderazgo. Por ejemplo, Cristo, en este pasaje, decidió lavar los pies de sus discípulos cuando eso era un rol normal y activamente practicado por los esclavos, por la servidumbre. ¿No es cierto? Pero no tenía miedo a ser confundido. Jamás hubo un debate sobre quién era él con sus discípulos. Cuando le preguntan a Jesús, y Pedro en Mateo capítulo 16 le dice, la gente dice que tú eres. Y él le preguntó, bueno, eso es la gente, pero ustedes que son el círculo más íntimo, ¿quién dice que soy yo? No se vio afectado, no se vio afectado porque la gente tuviera una visión distorsionada o una visión opacada de la grandeza de él. No estaba intimidado por eso. Cuando está frente a Herodes dice, tú has dicho que yo soy el rey de los judíos, eres tú quien lo dice. No lo afecta, no está persiguiendo ser definido por los roles típicos. De hecho, desde que usted ve el carácter de Cristo en el nacimiento, se ve que todo rompe todos los estándares, todos los moldes
nace en un pesebre, los magos van al palacio, ¿no es cierto? Cuando entra en Semana Santa a Jerusalén, a la semana que transformó al mundo, y por cierto voy a hacer una invitación para este último domingo de marzo, comenzar con nosotros a disfrutar de la semana que cambió al mundo. Y si cambió al mundo, ¿por qué no cambiamos nosotros? Venga, última semana de marzo, a las 11:30. Pero bien, nació en un pesebre, los magos fueron al palacio. Los soldados romanos victoriosos entraban con grandes caballos y flores y vítores. Él entró en un pollino, una especie de sátira. Cualquier diario francés haría mucho dinero con la forma en que Jesús ridiculizó al imperio romano. No estaba preocupado porque ningún rol lo definiera. Nosotros tenemos mucho miedo en el liderazgo a que se nos confunda. No, yo soy el predicador, yo jamás podría hacer eso. No, hermano, nosotros nos involucramos, los líderes descendemos, el servicio nos define, los roles son parte de las posiciones y los privilegios que Dios nos da de servir. ¿Quién soy yo? Lo que Dios dice de mí. Yo no necesito estar predicando en este púlpito para sentirme el pastor de esta iglesia. Yo soy el pastor de esta iglesia también cuando boto la basura. Yo soy el pastor de esta congregación en los días donde todo sale bien, como ayer. Pero también soy el pastor de esta iglesia en los días donde todo sale mal. Amados, si nosotros no estamos dispuestos a liderar nuestros hogares así, estamos en un problema. No te definen los roles. Dios dice que tú eres el esposo, ¿no es cierto? Dios dice que tú eres la esposa. No tengas miedo a eso. No tengas miedo. Confía. Por último, pensando en esto de Itaí, Itaí respondió a la altura del pensamiento más elevado teológicamente hablando. Yo soy tu siervo, le dijo a David, y yo iré contigo hasta la muerte. Eso no es aceptar y abrazar lo que yo soy por encima del rol que ocupo. En un momento él era un guerrero poderoso, perteneciendo a un ejército formidable, y al otro día estaba siendo un hombre del rey en un momento donde el rey había sido destituido. Por último, vamos a leer 2 Corintios y alguien que busque Juan 10:10. 2 Corintios versículo 24, capítulo 1. Y terminamos con 10:10 de Juan, Evangelio. ¿Ya lo encontró? 2 Corintios. ¿Puede leerlo, por favor? 2 Corintios 1:24. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. ¿Cómo usted cree que se sintió David? No, sin hacer ningún análisis exegético. Cuando lo despoja de su reino. Cuando todo un pueblo ha sido de cierta forma manipulado para pensar en contra de David. ¿Cómo usted cree que se siente cuando viene un hombre, un desconocido, un totalmente desconocido, un extranjero, y le dice, yo creo en ti, yo te sigo? ¿Cómo usted cree que se siente eso? El liderazgo, hermano, que nosotros necesitamos ejercer es un liderazgo que comparte gozo, que genera gozo, que trae inspiración a otros. Juan 10:10, con eso terminamos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Sí ve el liderazgo de Jesús?
¿A qué vino Jesús? ¿A minimizarnos? No, vino a darnos vida en abundancia. Es un tipo de liderazgo que genera cosas hermosas en la vida de las personas. Hermano, ¿qué es lo que está generando en la vida de las personas que están contigo? Que están a tu alrededor. Tristeza, miseria, dolor. Ese tipo de liderazgo no honra a Dios. Compartamos el gozo, generemos gozo. El domingo que viene terminaremos con Itaí, pero si hay algo que nosotros tenemos que recordar es que ninguna de nuestras relaciones fructificará si no están basadas en un amor honorable, en un amor que se quita el sombrero, la capa y da la milla extra. ¿Acaso no dijo eso Jesús a los discípulos cuando fueran a las ciudades? Si te piden la capa, dásela. La capa no me define. Los superhéroes, los mejores, los que más recordamos, verdaderamente, no llevan capa, pero sí son honorables. Nos ponemos de pie y terminamos. Involúcrese, lidere una acción esta semana, propóngaselo, de llevar gozo a alguien. Llevar gozo a alguien, no importa en la condición que esté o lo difícil que pueda ser, trate de llevar gozo. Eso de verdad se agradece. Padre, gracias por tu palabra, gracias por el tiempo tan inspirador que hemos tenido en este lugar, por tus bendiciones, por los milagros que encontramos, Señor, a la forma de que las Escrituras confrontan nuestra fe. Y es milagro porque la podemos entender, Señor, porque nuestra carne y nuestra propia forma moldeada por el pecado intenta colocarnos a nosotros siempre en una posición donde debemos recibir, pero tú también nos has llamado a dar, a participar en el dar. Oro por esta congregación, por cada uno en particular, Señor, por sus nombres, por sus vidas, por sus hogares, para que durante esta semana podamos transmitir alegría, gozo, paz, consolar, alentar. Señor, recordamos aquella porción del libro de Isaías que estaba leyendo en la sinagoga. El Espíritu del Señor está sobre mí. Oramos para que el Espíritu del Señor esté sobre cada uno de nosotros esta semana y nos unja y nos mande a predicar el año de la buena voluntad. Oramos para que nos ayudes a transmitir gozo esta semana, Señor, a ser agentes de gozo para los que amamos. Y ahora que el amor de Dios, la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con su Santo Espíritu el Consolador sean con la iglesia aquí reunida desde ahora y hasta la eternidad. Y el pueblo de Dios dice, amén, hermanos. Pueden saludarse. Estamos despedidos. Muchas gracias.